poco, que como dijimos en la clase, les voy a pedir disculpas porque no me olvidé la tablet en otro, la tableta esa para dibujar, digamos. Así que por ahí voy a tener que gesticular un poco. Y cuando terminemos la clase le voy a dejar el video de 1 hora aproximadamente para que podamos tomarlo como un recuperatorio parcial y después vemos si es necesario. Con ese video complementario vamos a terminar lo que sería el capítulo 20 y después iríamos al capítulo 21 de Gregorio y de 15 de Mankiw. Si se quiere también está en la bibliografía y es algo que es un poco más profundo, pero está el de Romer, el capítulo 6, si alguien quiere mirarlo, del libro de Romer. ¿Profe? Sí. ¿Podría repetir qué capítulo vamos a hacer ahora? Justo se me cortó. Ahora vamos a hacer el 20. Vamos a hacer el 20 y vamos a terminar el 20 con el video complementario que les voy a subir ni bien cortemos y después vemos cómo estamos para cerrar el curso si necesitamos recuperar algo más. Gracias. El 22 es muy poquito y no es necesario que lo veamos. En realidad el de Mankiw es el 14 y el que es el paralelo al 22 es el que pensaba darlo este año, pero no por primera vez, pero siempre nomás se introduce el tema, y el capítulo 15 y el capítulo 22. Pero no se preocupen por eso, porque el año pasado es como que quise hacer el mismo ritmo que antes y la verdad es que no sé si fue la primera vez de la pandemia o qué, pero no anduvo bien el tema del aprendizaje desde mi punto de vista, entonces quizás no estoy tan apurado en ese sentido este año. Bueno. ¿Profe? Sí. ¿Le puedo hacer una pregunta de la fecha del parcial? Decime. ¿Cuándo es la fecha del 15, no? La fecha formal es el 15, sí. ¿Y tenemos un tope máximo para poder rendir? O sea, ¿se puede postergar el parcial? Y no mucho más. Perdón, ¿15 es, che? Sí, tenemos que postergarla, ya te digo. Yo pienso dar clase la semana que viene, completa, y con eso medio terminar. Y entonces nos quedaría la posibilidad de postergarla al 18, jueves 18. Sí. No sé si les viene bien ahí. Bueno, cualquier cosa me la plantean. La prioridad siempre la tienen la gente que va en cuarto año, digamos, ¿no? En caso de conflictos. Eso sí, siempre lo digo. Así que bueno. Pero claramente tratamos de que nadie se quede afuera por una cuestión logística, digamos. Perdona, Lucas, te pregunto. Cuando decías la unidad 14, que en principio no se veía, viene toda la parte esta de oferta agregada, lo de la crítica de Lucas, ¿no? Claro, es lo mismo que el 21, pero está más bajado, digamos, ¿no? Está un poco más bajado, es como una lectura complementaria, es más... Pero el 21 de Gregorio sí lo vas a ver. Sí, lo voy a ver, pero no voy a ver todos los modelos en detalle de sticky prices, de fijación rígida de precios. Ahí está, aclarado. Profe, recién estaba hablando con mis compañeras que están cursando historia y tienen el 18 el recuperatorio también. Historia del pensamiento. Recuperatorio. Che, ¿cómo se vino el tiempo? No, y si no tenemos que sostener el 15 nomás, puedo consultar con Secretaría Académica y decirles mañana, pero no sé si se puede mover más que esa semana. Podría ser el 19, pero esta gente que rinde recuperatorio va a estar medio complicada. Yo no creo que me pueda pasar de esa semana, así que
Bueno, en principio sería 15 o 19. ¿Está? Ustedes pueden elegir ahí. En todo caso, hacemos una votación. Bueno, seguimos entonces a una cosa que le iba a decir. Entonces, como vimos en una clase, en realidad el modelo, el marco de ISLM es un marco bastante simple, digamos, en definitiva, en el sentido de que, y lo interesante es verlo en este contexto como un modelo que no endogeniza precios, ¿está? No tiene una estructura sobre precios hasta ahora, digamos, ¿no? Entonces, si yo quiero endogeneizar precios, quiero resaltar eso, es decir, como que en realidad yo la veo como una demanda agregada en general, pero una demanda agregada que me reduce la interdependencia. Si yo miro el plano P o Pi, digamos, inflación, nivel de actividad, me reduce en el interno tanto la interdependencia que existen en el mercado de bienes como la interdependencia que existen en el mercado de con la interdependencia en el mercado de activos, de dinero y de activos. Entonces, en ese punto, la magnitud de los desplazamientos de la demanda agregada, con todo lo que discutimos en las clases anteriores, la sensibilidad a la tasa, etcétera, cómo funciona la sensibilidad a la tasa de interés en la demanda de bienes, cómo funciona, si ese canal funciona, digamos, efectivamente, con los instrumentos que tenemos hasta acá, que son los que vimos en la primera parte. Como anticipo, con imperfecciones en los mercados financieros se agregan otros canales de política monetaria que no solo actúan por tasa. Y cuando hablo de canales, no piensen también en una idea de activismo de política tipo inflación, digamos, ¿no? Es decir, estamos pensando en estabilizar en torno a una tendencia no inflacionaria. Una tendencia que se va a ir moviendo, en realidad, nuestro PBI o nivel de actividad natural, pero que la definición es que si yo estoy cerca de eso no genero presiones inflacionarias y no genero distorsiones ni en el mercado de activo en teoría. Eso es muy difícil para cualquier país. No genero distorsiones en los mercados de activos ni en los mercados de bienes ni de factores potencialmente. Entonces, la demanda agregada, la magnitud de los desplazamientos de la demanda agregada en el plano pi o P, con el nivel de actividad en el eje de las abscisas, va a ser el reducido del equilibrio inicial contra el equilibrio en la distancia sobre el eje de las abscisas, y después veremos qué pasa con P. ¿Sí? O sea, y con I, porque la interacción con una curva de oferta va a definir, digamos así, el resultado final. Lo único que estamos viendo es cómo se mueve la demanda en las I, digamos así. El canal que hace que la demanda agregada tenga pendiente negativa puede ser otro, pero por el momento nos quedamos con el que vimos en la clase pasada, en el sentido de que un mayor nivel de precios o mayor tasa de inflación contrae la demanda, los saldos reales, eleva la tasa real por cualquiera de los dos canales y entonces contrae la demanda. En síntesis de la interdependencia de los dos. Entonces ahí tenemos lo mismo que podemos pensar en inflación esperada, en una economía abierta ya un problema más complejo de depreciación esperada, de costo de tener dinero y de cómo resigno eso y cómo eso afecta después el canal de tasa, en este caso, todavía a la demanda de bienes y servicios. Entonces, si volvemos habíamos visto acá que también es muy importante cuando estamos agregando en ese contexto la demanda en economías abiertas, es importante también tener en cuenta eso mismo, por eso con los supuestos claramente que discutimos en la clase pasada, se agrega un componente de demanda que es en la demanda de bienes, que es en las exportaciones netas, ¿no es cierto? Ahora, de ahí discutimos un poco la condición de Marshall-Lerner, lo cual es muy importante en términos de que otra vez, si yo
muevo la depreciación, por ejemplo, que estamos suponiendo que es una depreciación real y por lo tanto es eso lo que tiene efectos reales, entonces la depreciación nominal, que en este caso es real, me mueve la demanda agregada, ¿sí? Pero si, por ejemplo, me mueve el canal por el que me mueve, se supone que es una expansión de las exportaciones, ¿sí? Suponiendo que en términos reales me expande las exportaciones, que es toda una discusión en la literatura de la elasticidad de las exportaciones argentinas en distintos contextos históricos, y cuál es el canal, ¿no? Si es el movimiento de precios relativos o la recesión doméstica que genera por caídas en el nivel de actividad y caída en los salarios reales, lo que se llama la absorción doméstica. Entonces, de todas maneras, suponiendo que me mueve, si no me mueve mucho, recordemos que también en una economía abierta y pequeña, y particularmente con la estructura que nosotros vimos a lo largo del curso en un par de gráficos de cómo son las importaciones, la estructura de las importaciones argentinas, entonces va a jugar también la oferta, ¿no? Y la oferta, si nosotros incluimos el tipo de cambio real del lado de la oferta, va a actuar en sentido inflacionario, sea porque los bienes importados de consumo final se aumentan, como porque los insumos actúan en base a la estructura de costos, contrayendo actividad y empujando costos y pricing, estrategias de fijación de precios hacia arriba. Entonces, como ven, otra vez, el efecto final, digamos, esto quiero resaltar bien para los que son críticos, que en realidad no es un modelo general el ISLM, es una aproximación parcial sobre una parte de la economía, que en contextos muy particulares puede ser muy relevante, digamos. En general es muy relevante porque después me va a decir por qué canales es conveniente manejar la demanda si es conveniente, para estabilizar la economía en torno a una tendencia no inflacionaria. Entonces, lo que les quiero decir es que si se me contrae mucho la oferta, claramente voy a tener presión inflacionaria de las dos curvas, ¿sí?, que se van a estar moviendo, y si lo que logro por expansión de las exportaciones netas es muy poco, entonces lo más probable es que tenga una fuerte recesión, que es lo que tiende a la presión que se tiende a observar después de las depreciaciones reales. Como vimos también en los gráficos, ¿no es cierto? Entonces, bueno, es importante, entonces todos estos supuestos, por ejemplo, el de Marshall Lerner pero se pone separado en el capítulo, uno entiende qué mierda tiene que ver Marshall Lerner ahí, por eso lo vemos antes y después ya lo utilizamos, digamos, en este sentido, como un supuesto que no es menor, es decir, las depreciaciones expanden las exportaciones netas. Teníamos en principio movilidad perfecta de capitales, ¿sí? Y claramente también acá podríamos discutir en un contexto más general cuál es el efecto final de una depreciación sobre el tipo de cambio real. Sobre el tipo de cambio real y por lo tanto sobre la inflación. Ese tipo de conceptos ya los tenemos y no tienen que estar en compartimentos estancos, quiero decir. Entonces, estamos en una economía abierta y pequeña, eso es EAP, en las siglas en inglés llegan a ver, es SOE, en el libro de Intermediate Macro, por ejemplo, donde tenemos la balanza de pagos acá, ¿no es cierto? En principio vamos a suponer entonces que la derivada, digamos, con respecto a la brecha de tasas, tiene esa forma, ¿sí? Entonces va a estar jugando un rol latente, importante, pero en definitiva los resultados de estática comparada, formales, se puede simplemente planchar la tasa de interés a la tasa de interés internacional, que actúa de hecho como una restricción en el plano IS, en el plano de la tasa de interés y el nivel de actividad. Entonces después habíamos distinguido estos dos regímenes cambiarios, ¿sí? Uno, estrictamente hablando, uno puede incluir la variación de reservas del lado izquierdo de esa igualdad y no ponerlo
digamos, esto depende de todo cómo lo quieran leer, digamos. A mí me gusta así porque queda nítido el resultado de las interacciones, digamos, atomizadas o descentralizadas respecto de la intervención, pero claramente en algunos textos van a ver que delta R puede estar del lado izquierdo y la balanza de pagos, la suma de todos los componentes, como quizás habrán estudiado, eso no sé, en cuentas nacionales, tiene que ser 0. ¿Está? Lo otro importante de destacar es que también tendríamos que tener una idea de algunos límites de este modelo en base a lo que vimos en la primera parte. Es decir, cuando tenemos déficits, unidades deficitarias, tenemos déficits externos en la cuenta corriente, que por ejemplo en este lado se va a dar siempre que, por ejemplo, si estamos en un régimen de tipo de cambio flexible, siempre que esto sea positivo, esto va a tener que ser negativo. Ese tipo de cosas tienen que pensarlas contablemente, lo cual implica que yo voy a tener un déficit en cuenta corriente y por lo tanto voy a tener que internamente resolver un problema contable, pero que a su vez implica precios y conductas, que es que voy a tener unidades internas deficitarias. Si el sector privado no se puede poner en déficit, entonces de alguna manera la presión sobre el déficit público va a surgir. Entonces, la causalidad puede ser déficit público a presión externa si te financian el déficit público, o puede ser presión externa y presión sobre el déficit público, o alguna unidad deficitaria, o algún desequilibrio en algún mercado financiero, como pasó. Todas las cosas pasaron. ¿Estamos? Bueno, entonces si queremos mirar esto un poco más en detalle, como nos vemos la primera parte, recuerden entonces que si yo intervengo, si tenemos un tipo de cambio fijo, por ejemplo, entonces por el otro lado tenemos que ver que... esperen, ahí está. Entonces, siempre que el saldo de la balanza de pagos, si lo quieren ver así como yo lo puse, digamos, es distinto de 0, entonces la variación de reserva va a ser complementaria de manera que la suma sea igual a 0. ¿Está? Entonces, por ejemplo, en caso de un influjo de capitales, hay gente que tiene divisas en sus cuentas y la quieren liquidar, entonces aumentan las reservas, ¿sí? A cambio expande, ¿sí? Y los agentes tienen este M. Ahora, ¿qué pasa con ese M? Es todo un tema, ¿está? Como vimos en el enfoque monetario, etc. Es interesante también pensarlo, pero en definitiva lo que estoy pensando acá cuando estoy viendo esto es en el balance del central, ¿está? Y en esas interdependencias. Entonces acá van a tener el crédito interno del tesoro, por ejemplo, ustedes pueden pensarlo ya, que el crédito interno del tesoro es, por ejemplo, cuando le hace adelantos transitorios el Banco Central al tesoro, que ya es el gobierno nacional, no financiero, no forma parte del central, digamos, lo que vimos en el capítulo 5, básicamente. Pueden existir créditos internos a bancos, ¿sí? Según los regímenes regulatorios y de la Carta Orgánica de los Bancos Centrales y en distintos periodos históricos. Esas posibilidades varían y tienen distintos marcos regulatorios. Entonces tenemos el crédito interno a los bancos a través de redescuentos, cosas así, de carteras, etcétera, asistencia de liquidez, que no es muy bien visto en la actualidad, digamos, no está muy permitido eso en la práctica. Después te puede tener pasivos remunerados, ¿no es cierto? Que en el caso de que por ejemplo al Banco Central esta expansión particular no le interese, no le guste, entonces puede emitir complementariamente más L acá y le va a quedar menos M acá. Entonces de alguna manera esto va a ser menos M y más L. Alguien va a tener más L. Puede ser un banco, según el marco regulatorio, puede ser un banco nada más, o puede ser como fue parte en el periodo 2016-2018, que podían tener también los agentes privados cualquiera sean. ¿Estamos?
Entonces, ahí hay como fuente de absorción y creación. Ustedes pueden ir a cualquier dato y mirar ese tipo de cosas, en el sentido de que yo cuando intervengo en el mercado de cambios, por ejemplo, comprando divisas como estaba en el ejemplo anterior, esa compra de divisas se constituye en una fuente de expansión monetaria, ceteris paribus, si no hay otra ronda, ¿no? Si coloco una LEVAC para esterilizar esa intervención, ese procedimiento consiste en un procedimiento de absorción monetaria, ¿sí? Pero todos los componentes de los balances, y esas son operaciones de una única vez, ¿no es cierto? Bueno, este tipo de interdependencias está bueno mirarlas, digamos, tenerlas presentes. El año que viene vamos a profundizar un poquito más. Después, en términos, hay dos cosas. Después ven el ejemplo de video otras cosas de la parte de movilidad de capitales, pero en la parte también es bueno pensar en ese sentido las ecuaciones. Por ejemplo, las exportaciones netas en términos generales yo la puedo expresar como las exportaciones dependiendo positivamente del nivel de actividad. Y no es un eslogan, es, por ejemplo, si yo estoy en un proceso de crisis sistémica como fue la pandemia, donde colapsó el nivel de actividad a nivel global, entonces, y nosotros no tenemos tantos grados de libertad, entonces uno podría decir, bueno, si deprecias la moneda, vas a expandir exportaciones, pero por el otro lado, se te está cayendo a pedazos la actividad en el mundo, entonces cuando se te cae realmente no te compran muchos productos, entonces la posibilidad de expandir demanda agregada a través de una depreciación también se debilita, ¿no es cierto? Es decir, actuando de forma simultánea. Y la absorción doméstica en general se lo llama a los componentes de C y G, digamos, en el sentido de que actúan son componentes internos de la demanda agregada en este contexto. Por el otro lado, de nuevo, M, siempre cuando pongo así, nosotros ya tenemos que estar pensando, bueno, cuán sensible en realidad son estas variables a esas X y M, a esas variables que ponemos ahí. Estamos, si ustedes, yo les cito algunos, nomás supongamos que estamos en un régimen como similar al actual, donde no existe movilidad de capitales, porque estamos en un proceso de racionamiento extremo a nivel internacional, con alguna huida si quieren, o sea que estrictamente esto podría ser, tendría que ser positivo acá, en el sentido que la F es negativo, y de hecho el REX, que no está modelado acá, eso me olvidé de decir, como no hay stocks tampoco tiene sentido, el REX también es negativo, o sea que estrictamente el balance comercial con esta restricción tiene que ser positivo, sin intervención en el mercado de cambio estoy hablando. Peor, ¿no? Con fuga de capitales esto sería más negativo, pero sin intervención en el mercado de cambio, en la estructura de comercio exterior como hay ahora, ¿no? Entonces, también la otra cosa que se puede ver es que esto va a actuar como una restricción. Si yo digo no hay financiamiento externo, por ejemplo, entonces noten ustedes que si las exportaciones, por ejemplo, en este ejemplo es exógena, ¿sí? Por ejemplo, en un libro de historia dice que la capacidad exportable en Argentina en muchos procesos fue exógena porque en realidad eran solo productos primarios y los productos primarios, una vez que lo producí, acá no se lo consume, entonces se exporta lo que se produce. Ponele, ¿no? Por decirte. O depende de parámetros que están fuera, como los términos de intercambio o la demanda internacional del ámbito doméstico. Entonces, fíjense que yo puedo decir acá, pensar también algo interesante, que es cuál es el nivel en esos marcos, cuál es el nivel de actividad de equilibrio externo. ¿Está? Entonces, si yo tomo esto como una restricción agregada, lo que quiere decir es si más o menos tengo esta estructura, una estructura más compleja, voy a tener rangos de variables, en este caso voy a tener un nivel de la variable, por ejemplo, el nivel de actividad, que va a ser compatible con un nivel de equilibrio externo. Cuando hablo de equilibrio externo, si quieren pueden pensar lisa y llanamente con el mercado de cambios, ¿no es cierto? De la oferta y demanda de divisas, quiero decir. Entonces, fíjense que la interpretación habitual, pero si el componente exógeno, entonces el nivel de actividad, eso es importante mirar acá en términos de interpretación de este tipo de ecuaciones, va a depender, acá mirado el nivel de actividad como demanda, sobre todo, va a seguir en forma volátil a la estructura de las exportaciones. Tenés buenos términos de intercambios, tenés buenas condiciones climáticas,
entonces expandís un poco, pero no te puedes expandir mucho porque, y obviamente depende negativamente de la elasticidad de las importaciones al nivel de actividad. Si vos creces un poquito y empezás a querer viajar o empezás a querer importar autos, etcétera, entonces muy rápido, entonces eso rápidamente te va a, subas de esto, te contraen acá. Entonces, digamos, como para ir aprovechando este tipo de modelos de la mejor manera posible. Entonces, también pueden tener esto de una manera un poco más compleja, pero con el mismo tipo de interpretación y, por ejemplo, aplicado a la volatilidad del tipo de cambio. En este caso no tenía tipo de cambio porque supuse que en realidad ni las exportaciones eran muy rígidas al tipo de cambio y las importaciones también, que fue una característica, al menos durante determinados periodos de la historia argentina. Si introducimos, entonces acá tenemos que empezar a mirar otra vez la condición Marshall-Lerner acá abajo, me parece, ¿sí? Y el nivel de actividad y las exportaciones. Entonces ahí yo voy a ver los conflictos que pueden haber entre nivel de actividad, exportaciones, y ven que le perdón, tipo de cambio real en este caso, ¿no? En un sentido estático, en ausencia de problemas de stocks. Después, de alguna manera, en el capítulo 7 y 8 se discutieron, 8 sobre todo, perdón, el tipo de cambio real, se discutieron otras cosas más dinámicas. Bueno, ese les dejo que lo miren ustedes. Volviendo a este tema, eso está en el tema, digamos, lo que quiero decir es que detrás de estas ecuaciones sencillas y estas estáticas comparadas, digamos así, simples e intuitivas, hay también estructuras para meditar un poco en función de los parámetros del modelo, que es lo más importante siempre. Entonces tenemos en forma reducida estas tres ecuaciones, ¿no es cierto? Una balanza de pagos, el equilibrio en el mercado el equilibrio externo, digamos así, si se quiere, el equilibrio en el mercado de bienes y el equilibrio en el mercado de activos. Como dijimos al final del ISLM, yo también puedo expresar este sistema de ecuaciones como un sistema propenso a generarme estáticas comparadas en un modelo más general, siempre que el jacobiano de esto, ahora vamos a ver un ejemplo lineal, pero siempre la aproximación lineal es factible en términos técnicos y en términos empíricos también. Entonces tengo algo que ustedes ya conocen, un sistema de ecuaciones implícitas que me permiten hacer cualquier tipo de estática comparada. Cuando ponemos la tasa de interés en ese plano, entonces en este marco de perfecta movilidad de capitales, entonces la depreciación va a jugar esperada, va a jugar ningún rol, y la tasa de interés va a ir siempre sobre la tasa de interés internacional. Entonces claramente ahí tenemos muchas simplificaciones que después levantamos, pero la pueden ver en el video después seguramente. Y obviamente el martes podemos charlarlo. Bueno, entonces esto también habíamos hablado, ¿no es cierto? Ya habíamos hablado del gráfico y de toda esa parte. Si hacemos el tipo de estática comparada, entonces en este caso hay que entender lo que nos dice el modelo, es un ejercicio de entender lo que nos dice el modelo de los canales, cómo operan. En muchos casos vamos a tener relaciones irreales, digamos, ¿no? Pero claramente porque hay cosas omitidas en este marco, particular con perfecta movilidad y arbitraje a tasa I. Entonces, si aumenta el gasto público, una política fiscal expansiva, lo primero que tengo que ver, me van a tener paciencia con la gráfica porque no tengo mi tablet. Entonces, claramente en el plano ISLM sabemos lo que pasa, ¿no? En el plano tradicional se expande la IS, en principio habría una presión al alza de tasas de interés y hasta ahí sabemos, hasta ahí estamos bien. En el otro plano, en el de la asterisco, teníamos la LM vertical y la IS con pendiente positiva, no sé cómo estamos viendo, pero digamos la IS va a tender a desplazarse a la derecha porque tiene que expandir, ¿no es cierto? Nivel de actividad, nivel de demanda
de demanda agregada efectiva. Entonces, en este proceso lo que pasa es que, como vemos, hay una presión sobre la tasa de interés, ¿sí? Entonces, pero porque se movió en el plano I de tasa y nivel de actividad, la IS, pero sabemos que estamos bajo el supuesto de perfecta movilidad, que tenemos que volver a esa tasa. Entonces, esa presión sobre tasa inmediatamente implica un influjo de capitales, ¿sí? Un influjo de capitales que no tiene intervención en el mercado de cambio por parte de la autoridad monetaria, lo cual también es un supuesto de, si se quiere, no encuentro la palabra, porque no es pasividad tampoco, porque de hecho pasividad sería, en otro contexto va a ser seguir abastecer excesos y ofertas de demanda pasivamente, digamos. Pero bueno, ustedes lo ven, no hay intervención, es decir, está dado exógenamente M en el régimen de tipo de cambio flexible, lo cual es un punto importante. Régimen de tipo de cambio flexible también se llama regímenes de dinero exógeno, en el sentido que el régimen cambiario per se no te genera movimientos en M. ¿Está? Los movimientos en M, en principio, van a ser exógenos por la autoridad monetaria. Entonces, ese influjo de capitales, ¿sí? Ese influjo de capitales, como les decía, va a presionar, va a generar un exceso de oferta de divisas y un exceso de demanda. Entonces, de ahí vemos, no nos cierra, ¿no es cierto?, una expansión fiscal con perfecta movilidad de capitales, ¿sí? Supuesto importante, en el sentido de ausencia de riesgo, incertidumbre, sobre sostenibilidad, no hay dinámica acá, entonces en principio no hay sospecha sobre nada. Entonces en principio me genera una expansión, una presión sobre tasa, esa presión sobre tasa genera influjos de capitales. Esto ha pasado en la historia argentina en distintos momentos, ¿no? Por ejemplo, en el periodo de convertibilidad quizás más nítidamente, a pesar de que era un régimen de tipo de cambio fijo. Entonces se produce una apreciación, en ese caso se convalidaba un desalineamiento cambiario de apreciación real. Se produce un influjo de capitales, se produce la apreciación nominal, que en este caso es real y que genera una contracción de las exportaciones netas. ¿Estamos? Entonces, al final del día que se produce con tipo de cambio flexible, la política fiscal genera un efecto de expulsión completo, generando de manera análoga a ciertos casos extremos, en el caso de ISLM en economía cerrada, un efecto de expulsión total sobre exportaciones. ¿Está? Como vimos antes. ¿Está? Y esto es importante porque tiene que volver la IS, porque la LM no hay nada que la mueva. No hay nada en el mecanismo que mueva la LM porque no cambió tasa, por lo tanto no contrae la demanda, por lo tanto no hay que hacer ningún ajuste interno de otras variables, ¿sí? Del lado del supuesto de perfecta movilidad que te plancha la tasa de interés y el supuesto de dinero exógeno asociado al tipo de cambio flexible, ¿sí? Me dice que cualquier aumento del nivel de actividad, estoy pensando en el mercado de activos, ahora síganme un cachito, cualquier aumento en el nivel de actividad tiene que generar necesariamente una suba de tasas porque me va a desplazar la demanda de dinero hacia la derecha, pero la tasa no puede moverse, el dinero no se mueve, entonces de alguna manera, si lo miro desde ese lado, tengo que volver a la posición original. Entonces, el nivel de actividad no se puede mover yendo al resultado, allá al nodo de la implicancia de los supuestos, de por dónde están actuando. Entonces es importante también notar acá que por qué estamos viendo esto, porque acá hay una expulsión total sin tener una restricción de oferta como teníamos, por ejemplo, en el capítulo 7. No tenemos restricción de oferta, pero el régimen cambiario y el sistema de interdependencia con los mercados de activos me genera una expulsión completa. ¿Está? El otro tema es, como ya dije, no hay nada dinámico acá que preocuparnos. Entonces, los gráficos básicamente son estos. Entonces, se me desplaza en el movimiento 1, la IS hacia la derecha.
¿sí? Se me desplaza en este plano porque no está nada acá, hay un movimiento de gasto que me presiona para el mismo tipo de cambio, si nada cambia, un aumento en el nivel de actividad, ¿sí? Igual al multiplicador keynesiano tradicional en el desplazamiento de la IS. Después sobreviene el efecto expulsión acá, que vimos en el capítulo anterior, pero acá ni siquiera pasa eso. ¿Sí? Acá lo que pasa es que cuando se produce esto, esta curva no se mueve y por lo tanto se produce una apreciación del tipo de cambio real, nominal real, que desplaza las exportaciones en sentido compensatorio. Si uno quiere ver esto desde este punto de vista, los dejo a su criterio, diría. Entonces, básicamente lo que tendríamos que hacer es expresar ese sistema de ecuaciones, ¿sí? De esta forma, con el supuesto tradicional de estática comparada, y después realizar las sustituciones correspondientes. Si ustedes se acuerdan acá, tienen que poner cuando dividen sobre diferencial de G, le va a quedar el 1 acá positivo, porque pasa del otro lado, acá no tienen ningún G, o sea, le queda 0 sobre diferencial de G y 0 sobre diferencial de G, por eso tienen el vector acá 1, 0, 0. Y después el resto es simplemente todo, tienen que dividir por diferencial de G y ordenado, como les dije siempre, en función, en un orden consistente. Tienen diferencial de I, diferencial de I latina y diferencial de el tipo de cambio. Está entonces dividiendo todo por la variación del gasto, tienen este sistema y como ustedes saben, no me puse más. Como ustedes saben, ahí pueden hallar esto por el jacobiano, ¿no es cierto? El jacobiano de esto, que se supone ya desde hace mucho que es distinto de 0, en el denominador, y el jacobiano transformado, ¿sí? Si estoy queriendo sacar esto, entonces tengo que sustituir este vector acá. Si estoy queriendo sacar esto, tengo que sustituir este vector acá. Entonces el determinante del jacobiano transformado sobre el determinante del jacobiano me da los valores de los efectos sobre las 3 variables endógenas que tengo ahora. El nivel de actividad, la tasa de interés y el tipo de cambio. Entonces, con el caso de una política monetaria expansiva, entonces, en este marco, otra vez con los supuestos anteriores, entonces tenemos un desplazamiento de la LM en el plano tradicional, que lo primero que tengo que pensar es que me presiona a la baja de la tasa de interés. En el otro plano, lo que yo tengo que pensar es que está E y está el nivel de actividad. Entonces, para equilibrar el mercado de dinero, tiene que aumentar I. Es lo mismo que está pasando en el primer plano. Entonces, toda la curva vertical de la LM asterisco se me está moviendo a la derecha, en primer momento, ¿no? En un primer momento. Entonces, lo cual es un dato mayúsculo ya, en términos de lo que me va a dar el modelo. Porque por ahí uno se pierde en entender el modelo, pero en realidad muchas veces es más fácil de lo que parece. Obviamente que hay que intuir el mecanismo y hay que fortalecer la intuición y el mecanismo detrás. Pero entonces, aumenta la LM, se desplaza hacia la derecha, hay una presión sobre tasa, pero tenemos este problema de la perfecta movilidad. Entonces, otra vez tenemos ese atractor fuertísimo que implica que la presión baja la tasa por el desequilibrio de paridad de interés descubierta, con perfecta movilidad, o sea, tasa de depreciación esperada 0. Entonces implica una fuerte salida de capitales sin intervención de la autoridad monetaria, o sea, la LM vertical se queda en principio planchada ahí, lo cual es un dato importante de qué es lo que va a llevar necesariamente esto a algún lugar. Entonces, esta salida de capitales genera una depreciación del tipo de cambio nominal, que no produce efectos sobre el precio, pues no tenemos endogenizado precios, ¿sí? Pero sabemos que acá hay un mecanismo que acá se está dando, ¿sí? Se produce una depreciación del tipo de cambio nominal, como en cualquier otro modelo, ¿sí? Incluido un modelo tipo monetarista, una expansión monetaria con tipo de cambio flexible, vamos sobre el tipo de cambio real. El canal va a ser distinto, ahora lo vemos, pero hasta ahí, después podemos discutir cuánto va a precios en distintos contextos, ¿no es cierto?
Y por lo tanto, esto se traslada a una modificación del tipo de cambio real y esa modificación del tipo de cambio real me produce, con los supuestos de la condición Marshall-Lerner, una expansión de la demanda agregada. En el plano IS, otra vez, eso implica que la IS se desplazó la LM, ahora la IS se desplaza. ¿Se desplaza hasta dónde? Hasta que se equilibre la tasa de interés, en la tasa de interés internacional. Bueno, esto es lo que le decía, es decir, el efecto no es sobre bienes. Lo que hace el enfoque monetario tradicional no habla tanto del enfoque de activos, sino que va sobre que te pones más barato al depreciarse la moneda nominal, tus precios quedan planchados en impacto, pero actúa la PPA. ¿Cómo actúa? Porque te pones más barato, entonces por competencia internacional te demandan más tus bienes, ¿sí? Entonces suben los precios. Ese es el mecanismo. Acá el mecanismo es otro. ¿Está? El mecanismo es la suba del tipo de cambio nominal se da por una salida de capitales, ¿sí? Provocado por un exceso, un desequilibrio en el mercado de dinero. Profe, sí. Yo tengo una duda acerca de esa última, porque el movimiento, el desplazamiento de la IS en el plano de la tasa con el nivel de actividad, ¿no implica también que se desplace en el otro plano, como pasaba en la política fiscal, o no necesariamente? No, porque en el otro plano, a ver si tengo acá, me parece que lo puse, estuve haciendo estas cosas porque no tengo la tableta. Ojalá que sí. Ahí está. Entonces, vamos al canal otra vez, Marina. Gracias por la pregunta. Entonces, fíjate que acá se desplaza, entonces la salida, digamos, de dinero, lo que hace es presionar al alza la tasa, el tipo de cambio, ¿no es cierto? Fíjate que la IS depende del tipo de cambio. ¿Me siguen, chicos? Sí, sí. Entonces, lo que le toca a la IS no es la tasa de interés, no es un componente exógeno, es un componente endógeno. Y particularmente en el plano E, nivel de actividad, es el componente endógeno. Entonces lo que tenemos, como diría hace mucho un profesor que ya falleció, el profesor Besir, tenemos una variación a lo largo de la curva. ¿Está? A lo largo de la curva de... Perdón, me quería la tableta y... ¿Está? Entonces lo que tenés es un desplazamiento acá, y fíjate nomás que acá ya te marca que hay un equilibrio en el mercado de cambios con un tipo de cambio más elevado, si no se mueve otra cosa. Esta variación, esta presión acá que se produce por la presión a la salida, no sé si se ve mi puntero acá. Sí, se ve. Entonces me voy para acá, ¿no es cierto? Me voy para acá, me quiero ir para acá, pero no puedo irme para acá. Entonces ahí se produce, cuando me voy para acá con esto, ya me muevo para acá. Entonces ahí se produce la salida, y la salida no mueve nada, sino que genera una presión a la depreciación del tipo de cambio nominal, que es una depreciación del tipo de cambio real. Ahora, acá no pasó ningún movimiento, porque acá es un movimiento a lo largo de esta curva, pero cuando se mueve el tipo de cambio nominal real, me mueve la demanda en este plano, me mueve la demanda de exportaciones netas, que en este plano yo no veo la E, estoy viendo la tasa de interés y el nivel de actividad. Por eso se produce ese desplazamiento en el primero y no en el segundo. Entonces el canal es movimiento de la política monetaria, presión a la baja de la tasa, ¿sí? Que no se puede producir, salida de capitales, depreciación. Todo esto va dentro de lo que es la matemática y la gráfica, es decir, me voy hacia acá. Cuando me voy hacia acá, se va moviendo la IS acá, porque esto me está expandiendo las exportaciones netas, pero las exportaciones netas no se expanden por aumento de la tasa, o reducción de la tasa de interés. Se expanden por algo que no está en este plano, que es la depreciación del tipo de cambio real, dado los supuestos de la condición Marshall-Lerner. ¿Está? Sí, gracias, profe.
Perfecto. Entonces, el punto es hasta cuánto se produce esto, y bueno, sabemos, tenemos que volver al nivel del supuesto de la paridad de tasas con perfecta movilidad de capitales. Entonces, sí. Ahí lo que pasa con la demanda agregada, lo vemos en los gráficos que están en Sims. Con la demanda agregada, sí, pero acá también está la demanda agregada, no sé a qué te referís. Ah, la demanda agregada sobre precios, decís vos, en el nivel de precios. Claro. No, bueno, lo que pasa es que acá no estamos todavía poniendo oferta. Si lo querés mirar, sí, intuitivamente esto te está moviendo en este caso. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo acá? Con tipo de cambio flexible, bajo estas condiciones muy restrictivas, sí, está. No, en de Gregorio no aparece la oferta en el capítulo 20. No, en de Gregorio no está. Yo lo que trato de hacerles es fortalecer la intuición de que, ojo, cuando analiza ISLM solo esta gente de Sims y compañía, tampoco, ¿no? Después sí agrega la interdependencia de los distintos mercados, pero lo que me parece importante para los haters, digamos, del ISLM es que el ISLM no responde a esa pregunta así tradicional, ¿no? Es solo un modelo de demanda, así como vinimos construyendo un modelo más neoclásico en la primera parte del curso. Acá lo que tiene de positivo es que nos resalta determinados canales, bajo distintos supuestos, como vamos a ver, imperfecta movilidad de capitales, etc., eso se puede manejar y puedo parametrizar y voy a tener distintos resultados. Cuando le meto una restricción de oferta, que en la práctica no va a ser la que vimos antes, no va a ser una vertical, no va a ser una oferta vertical, puede ser vertical, la parametrizo en determinadas condiciones y es vertical, y jodete. Pero fíjense que sin poner la restricción de oferta vertical, me dice este modelo que bajo determinadas condiciones el efecto de determinadas políticas puede ser muy pobre para controlar la demanda agregada bajo determinadas condiciones, como fue en el caso de la política fiscal bajo tipo de cambio flexible. Entonces ahí ya no traslado en el plano ese, te quiero decir, Vicente, es decir, no traslado en el plano ese la presión bajo el supuesto de perfecta movilidad, no traslado ese problema a precios, porque nunca se movió la demanda. Lo único que se produjo, sí puede pasar, pero ahí tengo que modelar el traspaso de E a P. Tengo que modelar el traspaso del tipo de cambio nominal a precios y a tipo de cambio real. Ese canal no está. Acá no lo vamos a ver. ¿Está? En un marco más general, en el 21, se puede agregar. Lo único que tengo que acordarme es que la variación de tipo de cambio real me expande y tengo que modelar tipo de cambio real explícitamente, en el sentido de qué es lo que es tipo de cambio real. Es variación nominal menos la variación del nivel general de precios, básicamente. Entonces, cuando yo voy a tener distintas ecuaciones que me van a poder bajar eso. Pero así como estamos hasta acá, entonces lo que estoy mostrando es simplemente un movimiento. Después vos ponele, bueno, una parte de esto va a ir a nominal y una parte a real. ¿Qué parte? Y depende cómo modelices la oferta. ¿Y cómo modelizás la oferta? Y bueno, lo vamos a ver en el próximo capítulo. Porque en principio lo que hace Sims es simplemente suponer un gamma fijo. No nos dice de dónde viene ese gamma. ¿Está? ¿Se acuerdan del gamma que discutimos en la clase pasada, de la sensibilidad de la oferta a un centro, desviaciones del nivel general de precios respecto a un centro? Otra vez. Bueno, esto es un poco la misma idea. Si ustedes quieren ver acá otra vez, yo les digo nomás algo, lo ven ustedes a esto, que lo puse acá, porque siempre me olvido de decirlo. De alguna manera lo que estamos viendo, esto que quería decir acá, entonces, que las políticas de demanda de bienes no están funcionando. En el caso de un régimen de tipo de cambio flexible, con perfecta movilidad de capitales. Es un punto importante. Entonces, lo que estamos hasta acá diciendo es que, fíjate, ¿por qué digo demanda de bienes? Porque acá lo que analizamos es una política
arancelaria, una reducción. Por ejemplo, en un contexto de estabilización se puede usar una apertura comercial. Algunos utilizan una apertura comercial, por ejemplo, ¿no? Para inducir, en vez de hacer controles de precios, bajas aranceles para que no suban los precios, para inducir competencia por los excesos markups o la presión a la refijación de precios hacia arriba, entonces abrir la economía. El tema es que ahí, si vos no tenés financiamiento, eso genera un aumento de las exportaciones netas, una reducción, perdón, de las exportaciones netas, como se ve en este movimiento, ¿sí? Esa reducción en las exportaciones netas te genera una presión recesiva, que puede no darse, una presión a la depresión de tasas de interés, quiero decir, perdón, ¿sí? Desde acá hasta acá. Entonces eso te hace una salida de capitales, te presiona una salida de capitales que te permite una depreciación. Este movimiento hacia arriba para Marina, que me preguntó hoy, no es debido a la depreciación, es debido al cambio en la política arancelaria, ¿está? Se contrae la IS porque ahora, para el mismo tipo de cambio, las importaciones aumentan porque tienen un tratamiento fiscal más favorable. ¿Está? Entonces, como se produce un aumento de las importaciones, se produce un aumento compensatorio en las exportaciones inducido por la depreciación real. Entonces volvemos otra vez al punto. Si alguno quiere pensarlo, entonces en principio para estabilizar y no funcionaría. Ahora, para alterar la composición de la demanda y mejorar el nivel de apertura de una economía, sí, porque al final del día tengo más importaciones y más exportaciones. Como ustedes saben, un indicador de apertura de la economía es exportaciones más importaciones sobre PBI. Estamos ese tipo de cosas. Este es interesante para mí pensarlo porque tiene un resultado particular, bastante opuesto a lo que pasa. Ahora se viene que, no sé si leyeron los diarios, que finalmente, aparentemente, el proceso agresivo de compra de activos, que sigue desde el 2008, prácticamente se interrumpió en un proceso, en una parte nomás. Todavía no van a subir tasas, pero la política fiscal, monetaria expansiva, no convencional, se va a retraer y algún efecto sobre la estructura de tasas va a tener. En Estados Unidos, estoy diciendo. Entonces, tiende a ser traumático para los emergentes. Tiende a ser traumático para los emergentes porque implica una reasignación de carteras y, como dijimos, exposición a descalces, variaciones, dificultades de refinanciamiento, etc. Entonces, vamos al concreto de lo que estamos viendo, todavía en forma muy simplificada, ¿no es cierto? Entonces, tenemos una suba de tasa internacional, en principio me mueve completamente mi centro en el mercado IS, en la ISLM, ¿no? Tradicional. Me mueve hacia arriba al centro. Sí o sí voy a tener esa tasa, entonces todo lo que sea inducido a tasa va a caer, ¿no es cierto? Como en este caso la inversión. ¿Está? Entonces, entonces me quedé abajo, ¿no es cierto? Es decir, hay un desequilibrio en el mercado de bienes, hay una caída para el nivel de actividad, una caída en la demanda, por lo tanto hay una presión a la baja de la tasa de interés, sino que no quiere subir ahí asterisco. Entonces, en ese caso se produce también la caída en el nivel de actividad, genera que se caiga la demanda de dinero, que también tiende a caerse por la suba de tasas, entonces hay un exceso de oferta monetaria. Entonces, por eso que les decía. Entonces, hay una salida de capitales por la presión a la baja de la tasa, ¿no es cierto? Y eso genera una depreciación. Hasta ahí está perfecto. La presión a la depreciación existe. La presión cuando sube la tasa, la salida de capitales, eso existe, ese mecanismo. Entonces, hasta ahí tenemos que saber hasta dónde pedirle y qué contextos tenemos que evaluar en cada caso para ver en qué caso no nos va a servir. Pero digamos, es decir, existe la presión a la depreciación.
hay, por ejemplo, muchos papers que hablan de fear of floating, que es el miedo a flotar. Entonces, cuando sobreviene la salida de capitales, porque le tengo miedo a la inflación o lo que sea, entonces intervengo en el mercado de cambios y bueno, empieza el problema de reservas, ¿no es cierto? Entonces, pero en este caso, volviendo sobre el modelo básico, hasta ahí estamos bien, salido de capitales, no hay intervención. Entonces, acá, ¿qué se produce? Una suba del tipo de cambio, muy plausible. Eso, pero en otros contextos puede generar descalces de moneda, problemas en los balances, problemas con los precios y baja respuesta de las exportaciones netas. Pues no. Ahora nosotros tenemos la depreciación y una expansión de las exportaciones netas porque todo es tipo de cambio real. ¿Estamos? Bueno, súper raro, dice acá, en el sentido de que una contracción en política monetaria contractiva con mercado de capitales integrados no es tanto el caso de Argentina ahora, porque Argentina está otra vez, sí, fue un caso al final de la crisis, tanto en la crisis del tequila del 94, 95, como en la crisis de Brasil desde el 98, que terminó con todo un proceso de crisis que terminó con la crisis de convertibilidad en el 2001, 2002. También tuvo que ver un poco el tantonomen que se veía venir, el cambio de la política monetaria en Estados Unidos después desde el 2008, muy agresiva, expansiva, hasta lo que fue 2018, 2017, 2018, que también actuó como coordinador de expectativas para un cambio de carteras en el periodo 2017-2018 para el caso argentino. Entonces, pero digamos, en principio, todos esos episodios, que en principio, digo porque son contextos de integración al mercado de capitales internacionales, con movilidad imperfecta, con brechas de tasas sobre todo. Entonces, pero que tiene un efecto, en este caso va a tener un efecto expansivo, ¿está? Un efecto expansivo, por las exportaciones se aumentan, porque la oferta no tiene efectos inflacionarios contractivos, nada, acá. Entonces, otra vez, estamos mirando demanda, ¿está? Esos hechos y discusiones rápidamente. ¿Esto está repetido? Bueno, esto podríamos discutir un rato de este tema, de que cómo es, lo bueno es que el año que viene vemos crisis y se discuten un poco estos temas, contextos un poco más realistas y otros tipos de modelos. Nuevamente, esto de estructuras desbalanceadas es una wording, digamos, un vocabulario de la CEPAL que en algunos años eligen, tipo Diamond o el trabajo de la CEPAL macro, por lo que lo puede usar, digamos, pero como no vimos este año no es tan oportuno, pero estrictamente podemos pensar en términos de Gregorio, que también tiene una curva de oferta muy asociada a problemas de algunos países en América Latina, como alternativa a parametrizar, no necesariamente que sea así. Bueno, lo otro es que encima cuando hay por ahí subas de tasas pueden caer los precios, los términos de intercambio, que encima veníamos bien con eso, ahí sí ya empieza a haber externalidades sobre el mercado de bienes y ahí sí podría afectarnos, digamos. Con algunos vencimientos de deuda eventualmente si hay que refinanciar, etc. Claramente no estamos viendo nada de stocks acá, pero bueno, no es tampoco el propósito de esta parte ponernos en realista en determinados supuestos, como así que tratamos siempre de darle una intuición un poco más de aplicación real, de qué nos sirve, en qué contextos puede servir, bajo qué supuestos, identificar bien los supuestos que nos están llevando este tipo de resultados, cosa de decir, bueno, hasta acá estamos bien con esto, pero después no, o acá no y acá sí, digamos, depende del contexto. Pero es muy importante entender los mecanismos que están detrás y con lo que sabemos hasta ahora, poder pelearle en una adaptación, en una interpretación más aplicada, integrando las partes que están detrás. Bueno, para movilidad imperfecta de capitales, entonces, no quiero pasarme, total ya está el video ese.
Entonces, el supuesto es que ahora la movilidad de los flujos de capitales va a permitir brechas de corto plazo de forma similar, estrictamente hablando, de Gregorio, con la misma naturaleza de lo que vimos de la relación de equilibrio de corto plazo y largo plazo en el capítulo 8. Ustedes se acuerdan, teníamos un tipo de cambio nominal, un tipo de cambio nominal de largo plazo, un tipo de cambio de corto plazo y una brecha de tasas, derivado de la ecuación de paridad de intereses descubierta. Está en tipo de cambio flexible. ¿Por qué pasé a tipo de cambio flexible y no a fijo acá? Algo hice mal acá y no modifiqué eso. Bueno, en el tipo de cambio fijo bueno, ahora lo vemos. Supongo yo que tiene que estar, che. Quería ver más eso que otra cosa. Esto es lo que puse en el video. Bueno, en realidad es muy sencillo lo del tipo de cambio fijo. De última agrego un videito sobre eso para no estar perdiendo tiempo. El tipo de cambio fijo lo que vamos a tener es política fiscal expansiva, lo puedo hablar. Política fiscal expansiva, presión sobre tasa en el plano ISLM tradicional al alza. ¿Sí? Esa presión al alza lo que genera es un influjo de capitales. En el caso de tipo de cambio flexible, lo que generaba ese influjo era una presión a la apreciación. A la apreciación del tipo de cambio que expulsaba gasto de exportaciones, gasto inducido por tipo de cambio, que son las exportaciones netas. Acá ese canal se rompe porque el tipo de cambio no puede variar porque tenemos un régimen de tipo de cambio fijo. ¿Está? Fijo. En forma creíble, que no hay problema, tengo reservas suficientes para defenderlo. Entonces ahí aparece el canal que vimos antes, el canal que vimos al principio de la clase, que era, ¿se acuerdan el balance del central? Entonces entran capitales, hay un proceso de liquidación de divisas. Odio este programa cuando tengo que retroceder mucho. Entonces hay liquidaciones de divisas. Cuando liquido divisas por influjo de capitales, interviene acá abajo abasteciendo ese influjo, ese exceso de oferta de divisas, entonces aumentan las reservas. Para que aumenten las reservas, se altera la composición del balance del Banco Central. Es decir, hay un tipo que se desprende de divisas. Viene un tipo y le dijo, te compro tus activos que están queriendo caer de precios y retornar más. Entro. Entonces, entro, es con esas divisas liquido ante el Banco Central y el Banco Central expande M. Está endógenamente, por eso dijimos que es un modelo de dinero endógeno. Entonces, aumentan las reservas y aumenta M en contrapartida. ¿Sí? Los dos lados del balance del Banco Central se expanden y por lo tanto la LM se desplaza hacia la derecha, acompañando el movimiento de la IS hacia la derecha, hasta que se llegue al equilibrio en la misma tasa. Espero que me sigan, ¿no es cierto? Disculpen que hoy no tengo mi tableta. Entonces, se desplazó la IS, se desplazó como presión a la tasa, ¿sí? A la tasa acá. Entonces, eso no puede pasar. El dinero endógenamente interviene el Banco Central y desplaza la LM hacia la derecha. Hasta que en el plano del tipo de cambio no pasa nada, porque el tipo de cambio no se mueve. ¿Está? Se mueve la IS y se mueve la LM vertical y nos quedamos en la misma línea del tipo de cambio nominal. Eso es básicamente lo que ocurre. Entonces, ¿qué tenemos? En tipo de cambio flexible, la política fiscal expansiva era inefectiva. En tipo de cambio fijo, la política fiscal expansiva es expansiva.
está sin efecto sobre el tipo de cambio. Otra vez, ¿qué estoy perdiendo ahí? La política fiscal expansiva me genera una apreciación del tipo de cambio real de equilibrio de largo plazo a través de un cambio en la composición de la demanda. Probablemente hay una presión sobre precios. ¿Me genera algún problema de sospecha sobre la viabilidad de la expansión y la sostenibilidad del perfil fiscal? Y puede ser. Si es transitorio, permanente, según el contexto de endeudamiento de base. Entonces, ese tipo de cosas son los que... Ahora, vamos a la política monetaria expansiva. La política monetaria expansiva con tipo de cambio fijo genera un desplazamiento de la LM con una presión sobre tasas, ¿sí? Esto es importante, lo cual ¿cómo dijimos que era el dinero en tipo de cambio fijo? Endógeno. Endógeno. Entonces, si yo estoy queriendo controlar M, hay un problema ahí, ¿está? Entonces, yo desplazo la LM, presiono la baja de tasas, ¿sí? Hay una salida de capitales, la salida de capitales no va sobre un exceso de demanda de divisas, digamos, de dólares si se quiere, pero el Banco Central no quiere permitir una variación del tipo de cambio, no puede permitir porque estamos en un régimen de tipo de cambio fijo. Entonces interviene con una reducción de reservas, abasteciendo ese exceso de demanda de divisas, con una reducción de reservas, ¿sí? Y a cambio de dar divisas, saca pesos de circulación. Ese es el canal que estamos teniendo acá. Entonces, ¿qué pasa ahí? La LM se vuelve otra vez a su posición original. Al nivel de equilibrio, el mismo nivel de equilibrio de tasa y de la misma posición de las curvas iniciales. Entonces, lo que tenemos, no tenemos efectos sobre nivel de actividad, sobre tasa ni sobre tipo de cambio. Entonces la política monetaria es inefectiva con tipo de cambio fijo. Después, Profe, y en este caso la base monetaria pasaría a depender directamente del saldo en la balanza de pagos, ¿puede ser? claro, esa era la idea de la convertibilidad, que el saldo de balanza de pagos te vaya afectando, te vaya determinando endógenamente los movimientos de la base monetaria a través del canal de intervención pasiva en el mercado de cambios, dado el nivel de tipo de cambio. Ahora, el problema que tiene eso es que cualquier shock que te venga de la IS, no solo fiscal, sino que te venga un shock externo, por ejemplo, que te pida una depreciación del tipo de cambio real, como pasó con las depreciaciones en México en el 94, cuando pasó como les dije, del 98 en adelante. No es estrictamente aplicable, como estaba pensando en los problemas de stocks, etcétera, cualquier influjo, shock después vamos a ver cambio en la aversión al riesgo, influjo de capitales que te alteran los balances, etcétera. No hay mecanismo que pueda corregir y estabilizar la demanda por tipo de cambio. Entonces, toda la variabilidad se te va a ir sobre el nivel de actividad cuando se mueva la IS, por ejemplo, por términos de intercambio, por cualquier cosa. Por caídas en el nivel de actividad, en ingreso por desempleo, por pérdida de trabajo, por una apreciación del tipo de cambio real, etc. Todo eso te va a presionar a la baja, a la IS, sucesivamente, y vos no vas a tener un mecanismo de corrección de precios relativos. De todas maneras, es importante también notar que un tipo de cambio fijo, en principio, tenés que tener credibilidad en el proceso de fijación, concepto que también abordamos el año que viene, y reservas. O sea, reservas y credibilidad. Porque, por ejemplo, en el proceso de 2018 se le inyectó 40.000 millones en reserva a través de los créditos del FMI, pero se fueron todo igual. Entonces, credibilidad está asociada también a fundamentals. En ese caso estábamos con mucha deuda de corto plazo, con una serie de indicadores muy malos, también en el balance del central, con los pasivos remunerados.
Entonces, pero también hay una idea institucional de credibilidad de horizonte que la Argentina no lo tiene. O sea, y hoy por hoy no son las mismas condiciones que en el proceso de convertibilidad, donde se vendieron activos del Estado como para atraer algunos capitales inicialmente, después vinieron capitales más especulativos. Entonces, tampoco hay que contextualizar y analizar caso por caso. El año que viene un poco se analizan esas cosas también en el contexto de crisis externa, en una parte, que es lo que es economía monetaria internacional. En el caso decía, me quiero pasar, en el caso de movilidad imperfecta de capitales, entonces marginalmente el modelo, es importante eso, es importante porque uno por ahí dice, bueno, el proceso de convertibilidad sí fue un plan de estabilización exitoso, en el sentido de que los primeros 2-3 años la inflación cayó. Las condiciones que se dieron fueron bien pensadas para ese contexto. Es decir, donde se viene de un proceso hiperinflacionario, se viene de un proceso de exclusión de los mercados internacionales de capitales, no por voluntad propia, sino por, digamos, una crisis del 82, la crisis del 82 de deuda, ¿sí? En toda América Latina en realidad, pero también muy fuerte en Argentina, derivada también de un proceso de estrategia de estabilización por tipo de cambio, como fue la tablita de Martínez de Oz, con inconsistencia, con influjo de corto plazo, etcétera, etcétera, con esta idea de ajuste endógeno, digamos, de las variables, pero que terminan generando un atraso en el tipo de cambio real, que deteriora mucho las bases productivas en transables, como ustedes saben, pero que generan un instrumento de estabilización de corto plazo en el nivel de precios. ¿Cómo se hizo ese cambio? A través de un cambio también internacional, que el equipo económico estaba bien preparado, lo que se llamó el Consenso de Washington, en el 89, por un economista Williamson, que tuvo como muy política la economía ahí, desde el punto de vista de vender un tipo de proceso de liberalización y de reformas del Estado como algo virtuoso, que fue promovido por los organismos y por los gobiernos. Entonces, cuando se ve eso, entonces lo que hace Argentina es establecer este proceso de fijación del tipo de cambio fijo, con una ley que trataba de ganar credibilidad casualmente, formal, y después, entonces, una venta de activos, en ese momento Entel, lo que hoy es Telecom, Telefónica, etc., se llamaba Entel, que era una empresa pública de teléfono. Después Aerolíneas Argentinas, antes fue privatizada, una cantidad de empresas fueron privatizadas. Eso es lo que generó una señal en el mercado internacional. Las diferenciales de retorno hicieron el resto, como ustedes saben, y atrajeron estos con un bajo nivel de deuda inicial y con una venta de activos. Entonces eso era con poco riesgo. Todo en dólares, porque estaba todo bimonetizado, entonces no había riesgo cambiario, siempre y cuando estemos en la fase virtuosa, ¿no es cierto? Está bien discutirlo. Bueno, en términos de movilidad de capitales, lo que vamos a ver es que movilidad imperfecta de capitales en este marco es que, fíjense que la balanza de pagos en un régimen de tipo de cambio flexible tiene que ser igual a cero, o sea, no hay intervención en el mercado de divisas. A lo que me va a faltar es la suba de tasas internacionales en el mercado en tipo de cambio fijo, por ejemplo. Eso es una estática comparada, así como la estamos haciendo, así que no. Sube la tasa, presiona la salida, ese tipo de cosas. Entonces, balanza de pagos, exportaciones netas necesariamente tiene que ser la negativa de los flujos de capitales, de la cuenta capital, está. Entonces, el truco que suelen hacer algunos tratamientos, después yo pongo una ecuación explícita de balanza de pagos por separado. Lo que hacemos acá es fusionar esa ecuación con la ecuación de demanda de bienes, pero hay otros libros que tienen la ecuación de balanza de pagos por separado. Entonces, fíjense que
lo que hacemos acá es sustituir exportaciones netas por menos influjo de capital. Entonces fíjense que como la suba de tasas, si hay una brecha de tasas, hay un influjo de capitales que no es infinito, ¿sí? Que no es infinito, sino que es acotado, digamos, tiene una elasticidad acotada. Entonces, el influjo de capitales implica que, dada la ausencia de intervención, que esto está asociado a un déficit en cuenta corriente, como ya sabemos, es como el ahorro externo esto. Entonces, ese ahorro externo positivo implica un déficit en cuenta corriente. Pero que ese déficit en cuenta corriente ahora dependía del tipo de cambio, pero ahora depende de la diferencial de tasa en forma complementaria. Entonces, es como que la IS ahora se me hace más sensible a la tasa, porque una suba de tasa me contrae su moneda de consumo, me contrae la inversión, pero también me contrae las exportaciones netas a través de que el aumento de tasa genera un influjo de capitales positivo que genera una apreciación del tipo de cambio que me contrae las exportaciones. ¿Está? Entonces, por eso la pendiente ahora es más plana. La pendiente de la IS ahora es más plana, con movilidad imperfecta de capitales. Estrictamente, si vamos al otro caso, antes era así. Entonces, en realidad, la LM es la que te determina el nivel de actividad. Por eso, si lo miramos bien, la IS es como plana en el caso de perfecta movilidad y no se puede mover a ningún lado, tiene que quedarse en el mismo lugar. Entonces, es la LM la que me puede mover el nivel de actividad del tipo de cambio flexible. ¿Estamos? Bueno. A ver, no sé si se... Entonces, lo interesante de esto es, esto ya está en el video, así que por ahí lo pueden ver ustedes nomás en el video tranquilos y yo me fijo si vale la pena complementar otro mañana. Este es otro de los otros ejercicios, así como los que hicimos al principio, de tratar de parametrizar. Entonces, por ejemplo, acá tengo el efecto de las exportaciones, el resumido de la condición Marshall-Lerner en lambda, que puede ser más o menos pequeño o más o menos sensible, el efecto negativo del nivel de actividad con la misma interpretación que hicimos antes, y acá parametrizamos linealmente, no necesariamente tiene que ser lineal, pero parametrizamos linealmente phi. ¿Está? Con las mismas interpretaciones que hicimos antes, ¿está? Entonces, acá yo puedo agregar, como les decía, una ecuación de balanza de pagos en I, que con movilidad perfecta, esto tenía que ser 0 en una tasa planchada. Ahora lo que voy a tener es una balanza de pagos con una presión levemente positiva. ¿Sí? Y la posición, como en el plano IS de ISLM tradicional no está E, entonces la posición de la balanza de pagos va a depender del tipo de cambio. Y es la intersección de las tres curvas, de la IS tradicional, la LM tradicional y la BP en el plano tradicional, que determina el equilibrio. Esa es, no lo vi en los libros que estamos usando, pero también da información interesante de no perder de vista en realidad la balanza de pagos y las implicancias de los supuestos sobre la balanza de pagos. ¿Está? Entonces, ese es simplemente un efecto. Bueno, estamos. Yo diría que con esto me fijo después si hace falta completar algo del video ese. Y entonces la idea es que el martes empecemos con ofertas, con el capítulo 21, el que quiere leer. ¿Estamos? Le aviso ya a Joaquín que tienen 5 minutos, ¿les parece? Profe, disculpe, le pregunto, entonces, ¿en qué fecha quedó el parcial? Y voy a consultar en Secretaría Académica. Ustedes me dijeron que los de Historia del Pensamiento... yo diría el 19, che. Yo diría el 19. Propondría el 19, pero si hay objeciones lo modificamos. Bueno, gracias. Pero si modificamos vamos a tener que quedar sobre el 15 nomás. ¿Está? Bueno, entonces quedamos así. Voy a poner las dos opciones, 15 o 19, y listo.
confiando en que ustedes me dijeron que historia de pensamiento tiene recuperatorio el 18. Profe, Sí. creo que el 19 está el recuperatorio de matemática financiera también. No sé si alguien recupera también. Y bueno, vamos a tener que quedarnos en el 15 nomás, che. Lo lamento. Quedamos el 15 nomás porque ya vamos a empezar con demasiados problemas de rompecabezas. Vamos a quedar como en el cronograma, 15 de noviembre. Y ajustaremos el año que viene algunos temas. ¿Estamos? ¿Y cuál es la diferencia 15-16 si tienen todos parciales todos los días? O sea, arreglen entre ustedes. Yo en principio me quedo con el 15. Si hay una propuesta uniforme, podemos moverla dentro de la semana. Ahí está. Yo consulto en Secretaría Académica qué grado de libertad tenemos, pero no creo que podamos salirnos de esa semana. Así que no cuenten con eso. En principio, manéjense dentro de esa semana. ¿Estamos? Gracias, hasta luego. Chao. Gracias, profe.